llamo Isaías y hablaré de Alan Turing y cómo sus ideas y aportes han trascendido hasta el día de hoy en el campo de la computación. Primero, Alan Turing es reconocido por ser uno de los principales pioneros en la ciencia de la computación y también por haber asentado las bases de la informática actual. También fue el primero en formalizar el concepto de lo que se le conoce hoy el algoritmo. Además, también tiene el honor de ser considerado como el padre de la inteligencia artificial. Ese título fue dado por tres de sus importantes aportes, que es la máquina de Turing, que en resumen sirve para determinar la resolución de un problema, al igual que la máquina universal de Turing, que a diferencia de la máquina de Turing hacia secas, sirve pero con mayor capacidad de realizar muchas más tareas simultáneamente. Y también el famoso test de Turing, que sirve para determinar el comportamiento de un ordenador. Esto quiere decir que si una computadora es lo suficientemente inteligente y puede hacerse pasar por una persona humana, esto quiere decir que es una computadora inteligente. Ahora, para profundizar, para llegar más a fondo al tema de la máquina de Turing. Como ya hemos dicho que se encarga del proceso automático para determinar si un problema se puede resolver o no mediante un proceso ya definido. Esto ideal para resolver una operación en concreto. Todas estas operaciones las puede realizar gracias a algunos componentes, que es la cinta que se divide en celdas, una al lado de la otra. Cada celda contiene un símbolo de algún alfabeto finito, un cabezal que puede leer y escribir símbolos en la cinta y mover la cinta a la izquierda y a la derecha una celda a la vez. En algunos modelos el cabezal se mueve y la cinta es la que se queda estática. Un registro de estado que almacena el estado de la máquina de Turing, uno de los estados finitos. Hay un estado inicial especial con el que el registro de estado se inicia. Turing describe que estos estados reemplazan el estado de la mente en que una persona puede estar realizando cálculos, y también lo que se le conoce como la tabla de acción, que esto lo que hace es dar instrucciones que por lo normal son 5 usualmente, esto para las que son de 5 tuplas, que después de cumplirse ciertas funciones y ciertas condiciones puede hacer que mientras la máquina lea la cinta, la máquina puede hacer cosas como borrar o escribir un símbolo reemplazando símbolos con otros y consecuente a esto mueve el cabezal, que puede tener los valores de moverse a la izquierda, moverse a la derecha o permanecer en el lugar en donde está. Y dependiendo de lo que quiere decir este estado, se asume que es el mismo o un nuevo estado como prescrito o como se le conoce en la teoría de los estados finitos o los autómatas como el estado final. Ahora, la máquina Enigma tiene algo muy importante que ver con todo esto de la máquina de Turing, debido a que la máquina Enigma sirvió para encriptar códigos del Partido Nacional de los Nazis. Esta, esta máquina hizo que varios de los códigos que los nazis enviaban de distintas estaciones a otras, hizo que la tarea de codificar los códigos sea más difícil. Es aquí en donde entraba la máquina de Turing y cómo es que, gracias a los progresos que ésta podía realizar, la decodificación fue mucho más fácil y se pudo reducir la guerra a 2 años. Ahora, esta máquina Enigma se compone de algunos elementos, los cuales son el reflector, los rotores y el cuadro de enchufes. Todos estos componentes establecían conexiones entre las 26 posiciones posibles del alfabeto, porque son todas las letras, cuya clave estaba en las combinaciones de los cableados y del rotor para poder desencriptar un código. Ahora, aquí podemos ver una representación como diagrama de estado de una máquina de Turing. Aquí podemos ver que sigma es igual a
al conjunto de A, B, C, que posee el conjunto de estados. Tenemos que Q es igual a todos los estados, que es Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5 y Q sub 6, que como lo dice aquí son las transiciones que se pueden ver. Que primero el estado inicial sería obviamente Q sub 0 y el estado final sería el Q sub 6, que son es el lenguaje de salida. Y ahora aquí tenemos gamma es igual a x, y, z, b, siendo b el símbolo denominado blanco o el objetivo hasta donde se quiere ir el siguiente proceso. Esta máquina reconoce la expresión regular de la forma a elevado a la n, b elevado a la n, c elevado a la n, con la condición de que n sea igual o mayor a 0. Aquí podemos ver en este grafo de que el estado inicial es Q sub 0, que obviamente pasa para Q sub 1 y dependiendo de si se cumplen ciertas condiciones o no, se puede dirigir desde, en este ejemplo, Q sub 1 a Q sub 2, de Q sub 1 igual a Q sub 3 o de Q sub 2 a Q sub 3. Pero al igual aquí se puede dirigir a Q sub 1 de Q sub 4. Igual, depende de las condiciones, se puede dirigir al mismo estado o puede avanzar al Q sub 5. Al igual con el estado del Q sub 6, que esta a su vez puede regresar, depende de la condición, a Q sub 1 o quedarse en ese mismo estado. Ahora, como puedo ver aquí en esta diferencia, si las condiciones ya se han cumplido y ya no hay ninguna más que se puede agregar, entonces podemos decir que este ya es el estado final de este grafo. Aquí podemos observar un emulador de la máquina Enigma. Este es un simulador virtual que trata de simular las características que tenía una máquina Enigma. El funcionamiento es el mismo, el de ingresar un valor, que éste haga su recorrido durante todo el trayecto para que nos dé un valor diferente al que ingresamos. Ahora podemos aquí observar las distintas partes de lo que vendría siendo una máquina del Enigma. Aquí podemos observar que esta parte de aquí, y esta venían representando como los cilindros y las posiciones que puede tener las 26 letras del alfabeto que hoy en día manejamos. Y también tenemos aquí que serían las opciones de la configuración del anillo con el que se podría conectar los pares de las letras con que nos gustaría trabajar. Y aquí tenemos el teclado de entrada y el teclado de la lámpara. Es decir, que es el teclado en el que se iluminará el valor del que nos regresará equivalente al valor que hemos ingresado. Miren, por ejemplo, en el teclado de entrada yo puedo ingresar el valor de la letra de H. Vemos el recorrido que este realiza del teclado de H, que tiene un valor aquí en el primer cilindro de I, que esté conectado con el segundo tiene un valor de U, que a su vez tiene conexiones con el segundo, que representaría en el tercero el E, y en el anillo platicado trabajamos con el E y con el Q nos devuelve el valor, pero a partir del Q, que regresando los valores sería Q a Y, y al V, al W, que vendría representando a la N, que finalmente nos viene devolviendo el valor de M. Como podemos observar aquí en la salida, ingresamos la letra de H y nos regresó la letra M. Ahora podemos observar que en un principio los tres cilindros tenían un valor de A en todas estas celdas, pero al haber realizado una acción, este primer cilindro se ha movido. Esto para que el patrón de frecuencia o el análisis de frecuencia, que también se usa para desencriptar códigos, no tenga tanto uso para poder aplicarse
desencriptar códigos usando esta máquina. Podemos ver que este bajó al valor de B. Y si volvemos a ingresar una segunda letra, en este caso O, realiza su recorrido, pero ahora vemos que este volvió a bajar. Este primer cilindro, cada vez que hagamos una acción va a bajar una vez. Y una vez que haya bajado todos sus valores y vuelve a empezar desde arriba, veremos que esta posición de aquí se va a mover. Como en un momento les voy a mostrar. Aquí he presionado la O. Entonces voy a seguir presionando más letras para que nos vaya devolviendo las salidas, sus salidas equivalentes. Presioné la M que nos devolvió la G. Ahora con la E que nos devolvió la letra D. En este caso la R que nos va devolviendo valores casi iguales a los del principio, solo que como les digo que va a ir cambiando conforme se va haciendo una acción, mientras estos van cambiando sus valores. Como funciona el cambio de los cilindros o sus valores de estos, es que va a bajar cada vez que ingresas una letra. Y una vez que haya recorrido todo este sistema o haya dado una vuelta entera, va a bajar una posición. Y a su vez cuando haya vuelto a empezar o dar un giro entero, va a bajar de posición. Podemos interpretarlo como un reloj. Viene depende del segundo, el minuto y la hora. En cada segundo va a irse moviendo. Y cuando se completa un minuto, en el caso del reloj, va avanzando, no, un segundo, va avanzando un minuto. Y cuando se hayan cumplido la vuelta entera de todos los minutos, va a avanzar de una hora. Y ahora por último, podemos ver que nuestro mensaje que queremos encriptar es Homero, que como salida nos ha devuelto las letras de M, L, G, D, U y Q. Ahora, ¿cómo funcionaba esta máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial? Lo que hacían durante la Segunda Guerra Mundial era de que ingresaban todos estos valores, ingresaban el mensaje en la máquina y les devolvía los valores ya codificados. Una vez todo codificado, ya lo que hacían era comunicarlo por telégrafo a otra estación de radio, y lo que hacía el receptor era ingresar los valores que le envió el emisor, y una vez que ingresara todos, la máquina le iba a devolver el mensaje que querían comunicar. Pero el problema era de que si cada vez que se ingresaba una letra cambiaba la posición de cada cilindro, era necesario de que ambas máquinas, tanto del emisor como del receptor, tuvieran la misma configuración, es decir, la misma posición de los cilindros y la misma combinación del cableado, los cableados de pares que se podían llegar. Esto representó una gran dificultad para el Imperio Británico, ya que debido a que se tenían tantas combinaciones, tanto con los cableados como con los cilindros, se llegaron a estimar más de 1.500.000.000.000 de combinaciones posibles, lo que dificultaba cada vez más la desencriptación de los códigos, agregado a que cada vez de que pasaba un día cambiaban la configuración, lo que hacía que, si por decirlo, en un día podían tener un patrón, al pasar el día ese patrón se perdía por el cambio de la combinación que tenía y tenían que volver a empezar. Y bueno,
Por último, la máquina de Turing aquí jugó un papel importante, ya que, como ya he dicho, determinaba ciertos procesos para ver si un problema se podía resolver. Y lo que hacía esta máquina era de que ingresaban, ingresaban igual gracias a una máquina de Enigma que habían robado de una instalación polaca. Lo que se hacía era de que ingresaban una configuración, un mensaje y lo ingresaban a la máquina de Turing. Y lo que hacía esta máquina era analizar todas las posibles combinaciones que esta máquina podía tener, y en caso de que no lo tuviera, esta seguía moviéndose y moviéndose hasta que, en caso de que si esta se detiene, es porque había tenido una posible combinación para poder desencriptar el mensaje. Bueno, espero que este video haya servido para poder entender cómo es que Alan Turing y sus grandes aportes sirvieron no tanto para su contexto histórico en el que estaba viviendo de la guerra y los conflictos bélicos, sino cómo es que posteriormente esos aportes sirvieron para que en un futuro se pudiera desarrollar lo que es hoy la inteligencia artificial y las herramientas que hoy usamos conocidas como los computadores.